Bueno, hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta reunión semanal que hacemos cada sábado. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo un estudio de la palabra. Hemos decidido comenzar a, a hablar sobre diferentes cartas, diferentes epístolas de la Biblia y comenzarlas y terminarlas, digamos, o sea, dividir la predicación en diferentes partes, pero tratando de leer la carta entera. Obviamente, como las cartas son largas y hay mucho por analizar, seguramente vamos a hacer un análisis de capítulo por capítulo. Cada palabra sea un capítulo distinto. Estoy viendo que me estoy viendo muy cerca, pero bueno, que tuvimos que hacer unas modificaciones acá en casa y en fin. Entonces hoy vamos a comenzar con el libro de Romanos, como ven en el título, y es el estudio de Romanos 1. Romano tiene muchos capítulos, pero es muy largo, repito, así que bueno, vamos a comenzar con esto. Ahora sí, vamos a hacer una oración inicial y empezamos. Tomen de la mano a quien tengan a su lado y digamos: Padre amado, te damos muchas gracias por este día más de vida, muchas gracias por este día más de bendición, de amor, de ayuda y de protección. Te pedimos por favor que guíes nuestras mentes, Señor, que nos ayudes, que hables por medio de nuestras bocas y que podamos traer tu palabra, Señor, que podamos compartir el mensaje que vos tenés para nosotros. Te damos muchas gracias por todo, te alabamos, Señor, y te seguimos adorando. Gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, poder compartir este mensaje, Señor. Te rogamos por cada persona que esté mirando este video, Señor, te rogamos por su vida, por su familia también. Y te rogamos también, Padre, que seas tú el que nos esté guiando en este momento, Señor, para poder hablar de tu palabra, de tu mensaje, y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría que necesitamos para poder transmitir esto, Señor. Gracias, Padre amado, te damos por todo. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a comenzar, como les contaba, si vieron en el título, vamos a hablar de Romanos 1, así que ese es el mensaje que tenemos preparado para hoy. Y vamos a empezar directamente. Para contarles un poquito la historia, el autor es Pablo, esto es una epístola, es una carta, está dirigida a la iglesia en Roma, una de las primeras iglesias, si uno se pone a pensar. Y la carta está redactada en este sentido. Pablo conoce a la gente que está en Roma, pero él no viajó a Roma todavía. Entonces es un mensaje en donde él lo que quiere darles es, primero, tiene mucho deseo de verlos, pero como todavía no los ha podido ver, les habla de muchísima doctrina. Les comparte un mensaje muy profundo sobre la palabra. Se dice de que la carta de los romanos está dividida en dos partes y una parte central son más o menos los primeros 10-11 capítulos, que son doctrina pura, teología pura, o mejor dicho, una buena explicación de la sana doctrina. Los capítulos 8 y 9 son quizás los centrales, también un poco el 7. Pero bueno, vamos a comenzar por el 1, así poco a poco vamos llegando a todo esto. Así que le voy a pedir a mi esposa que lea Romanos 1 del 1 al 5. Nosotros usamos la versión Reina Valera y bueno, están invitados a buscarla. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bien, muchas gracias por compartirlo. Acá tenemos un mensaje bastante interesante. Si leemos de nuevo, no lo vamos a hacer, pero si leemos de nuevo, lo que vamos notando es que al inicio de la carta Pablo se presenta, lo cual es lógico, en toda carta conviene presentarse, pero la manera en la cual él se presenta es directamente enfocada en Cristo. Es muy interesante eso, porque no lo hace de otra forma. No es que se llena de títulos y cuenta y habla y hace una referencia profunda de quién es el autor. Yo creo que todos hoy en día nos presentamos
y hacemos una mención expresa de que, no sé, soy abogado, escritor, conferencista, un montón de cosas. Y no, Pablo acá cuando escribe, que él tenía títulos, él podía haber hablado mucho sobre eso, él se enfoca en Cristo, él se enfoca en Jesús, él se enfoca en Jesucristo. Y eso me parece que es muy importante. Entonces, acá lo que tenemos anotado para explicarles en Romanos del 1 al 5 de los versículos del capítulo 1 es, Pablo se presenta, pero inmediatamente comienza a hablar de Jesucristo. Y además de hablar de Jesucristo, habla del Evangelio de Dios prometido en las Escrituras acerca de Jesucristo. Entonces, es como que todo está girando alrededor de Cristo, constantemente. Es hablar de Jesucristo y hablar del Evangelio de Dios prometido en las Escrituras acerca de Jesucristo. Y dice esto, por quien recibimos la gracia para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y esto me parece que es muy interesante, ya lo vamos a desarrollar, lo explicaremos para el final más o menos, pero es muy interesante todos los detalles. Habla de Jesucristo, habla del Evangelio de Dios, habla de la gracia, habla de la obediencia, habla de la fe y habla del amor de su nombre. Muy interesante que arranque una carta de esa forma y que puntualice estos temas que son tan importantes y que después se desarrollan alrededor de la carta. Ahora vamos a leer Romanos 1 del 8 al 9. Vamos a ver lo que sigue. Obviamente hay partes que no hemos leído y que no leeremos porque el capítulo es muy largo. La mayoría de las partes que hemos sacado o decidido sacar están relacionadas con saludos personales, cuestiones vinculadas con, bueno, tengo ganas de ir a verlos pero todavía no he podido y demás. Esas partes las sacamos. Vamos directamente a la parte de doctrina. Ahora sí, Romanos 1 del 8 al 9. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Bien, muchas gracias. Acá hay algo muy interesante. Primero, él dice, doy gracias a Dios. O sea, él da gracias a Dios y dice de que da gracias a Dios porque vuestra fe, dice, doy gracias a Dios de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Básicamente le está diciendo, doy gracias a Dios por la fe de ustedes. Y eso es muy interesante. Hay otros mandatos bíblicos donde dice que hay que darle gracias a Dios en todo, y eso me resulta interesante y es algo que lo tenemos que poner en práctica. Acá Pablo lo pone en práctica, pero dice, doy gracias a Dios, no porque me bendijo, porque me dio algo. Recordemos que Pablo, digamos, en su caminar cristiano, sufrió muchísimo, padeció y gran parte de su tiempo lo pasó o naufragando o en prisión, así que estuvo muy complicado por él, pero él sin duda seguía dando gracias a Dios. Y tenía un motivo, ¿y cuál era el motivo? Daba gracias a Dios por la fe de ellos, por la fe a quienes les escribía. Y eso es muy interesante para darlo a conocer, para entenderlo. Dice, doy gracias a Dios de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y eso es muy bueno. Y después lo que da a entender en el final, donde dice testigo es Dios y demás, de que él también oraba siempre por ellos. Entonces es una cosa que es importante tenerla en cuenta. Dice que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Tema también central para la vida de un cristiano y el manejar de un cristiano, pese a cualquier circunstancia que uno esté atravesando. Ahora vamos a ver cómo sigue. Vamos a leer del 16 al 20. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de todas las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Bien, muchas gracias. Acá en Romanos 1, del 16 al 20, surgen dos frases muy conocidas, que ahora las vamos a desarrollar. Y es muy interesante todo lo que dice. Además de esas dos frases, esta parte la podríamos, si quisiéramos, dividir en dos, porque empieza a hablar de lo bueno, pero también después empieza a hablar de la ira de Dios, de lo malo. Empieza a hablar de la justicia, pero después pasa a hablar de la injusticia. Así que eso también lo vamos a ver. Pero, ¿cuáles eran las frases conocidas? Una de las más conocidas es: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y acá tenemos que hacernos una pregunta. Si el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué es poder? O sea, si es poder, ese poder tiene que tener un propósito. ¿Para qué? ¿Para hacer cualquier cosa? ¿No me avergüenzo del Evangelio y hago cualquier cosa? No. El enfoque del texto bíblico dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio que nos es dado y que tenemos que difundirlo, es poder en sí mismo, es poder de Dios, pero con un propósito. Es poder para salvación. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, otra de las frases muy conocidas de la Biblia, y que están ambas acá en estos mismos textos que leímos, es: más el justo por la fe vivirá. Y es muy interesante eso. Pero inmediatamente después de que dice que el justo por la fe vivirá, y acá tenemos dos cosas: la justicia de Dios y la fe, que tienen que estar vinculadas. Yo no sé si un injusto por fe vivirá o si un justo sin fe vivirá. Acá lo que es claro es que se necesitan dos condiciones: ser justo y tener fe. Dice: más el justo por la fe vivirá. Acá empieza a ser todo un confrontamiento con quien no es justo y no vive por fe. Empieza a ser una rotura, un antagonismo en lo que describe. Empieza a hablar sobre los demás. Y dice: más el justo por la fe vivirá, pero la ira de Dios vendrá sobre el injusto. Y empieza a describir diferentes cuestiones que ya las vamos a ir viendo. Entonces, eso realmente es algo interesante que me quedó y que es importante entenderlo y compartirlo. Todo lo que vamos a ver de ahora en adelante en este capítulo está enfocado en aquel que no es justo, aquel que no vive por fe, aquel que se comporta de una manera diferente al mensaje. Sobre quién va a venir la ira de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 1, del 21 al 25. Dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias. Este texto es muy interesante. No vamos a desarrollar cada uno de los ejemplos que acá se menciona y que después sigue mencionando en lo que vamos a leer posteriormente. Pero claramente acá lo que podemos entender, pues dice: pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron. Estamos hablando de gente que, habiendo conocido a Dios, sin dudas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Y fíjense, nuevamente interesante esto, porque uno de los textos bíblicos que no hemos leído esta vez dice: dando gracias a Dios por todo, dando gracias a Dios en todo. Acá nos encontramos con que hay gente que, habiendo conocido a Dios, no lo hace. Gente que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, o sea, no le dieron la gloria a Él, le dieron la gloria a otras cosas. Saben de que no se puede estar bien con Dios y estar bien con el diablo. O sea, sí o sí tiene que haber ese antagonismo. Entonces, si no se le da la gloria a Dios, es porque se le está dando la gloria a otra cosa. Dice: gente que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, e intentaron ser sabios en su propia opinión. Sobre esa gente está hablando en particular. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios.
La gente que intentó ser sabio, pero no buscaron la sabiduría de Dios. Buscaron otra sabiduría. Y ahí empiezan las consecuencias. Dice, como abandonaron a Dios, y es claro que lo abandonaron, porque no le glorificaron ni le dieron gracias. ¿De qué sirve decir de que son creyentes o que tienen un Dios de poder si no le glorifican ni le dan gracias? Si no buscan su sabiduría, sino que buscan una sabiduría basada en la opinión propia o la opinión pública, no la de Dios. Entonces dice, como abandonaron a Dios, Dios los entregó a la inmundicia, porque cambiaron la verdad de Dios, y ahí es donde estábamos hablando, por la mentira. Yo anoté acá, cambiaron la verdad de Dios por su propia verdad. Y eso puede ser, sobre todo hoy en día. Hoy en día estamos muy afectados por el posmodernismo, y estamos muy afectados con esta frase de que todo es relativo. Con que vos tenés tu verdad, pero yo tengo mi verdad también. Y las dos verdades pueden ser válidas y las dos verdades pueden ser ciertas. Acá claramente lo que dice es, no me importa ni tu verdad ni mi verdad, importa la verdad de Dios. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que hay una verdad que es inmutable, pero que hay gente que últimamente la ha cambiado. En el final del texto leído dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, claramente hay una verdad que es inmutable y es inobjetable, por la mentira. Entonces vendría a ser, cambiaron la verdad de Dios por su propia verdad, por lo que ellos consideran que es verdad. Entonces, si la Biblia dice esto es pecado, uno ya dice, no, bueno, pero las leyes de hoy en día no dicen que esto es pecado. Y pero ¿cuál vale más? ¿Cuál es más importante? Claramente acá hay un grupo que conocía la verdad, pero no siguió la verdad. Siguieron su propia verdad. Y acá lo que dice básicamente es que Dios los entregó. Entonces, esto lo vamos a ir viendo repetidas veces, tenemos que tratar de lograr no ser ese grupo de gente a quien Dios ya los entregó. Es como ellos abandonaron a Dios, Dios los entregó a esto. Bueno, tratemos de no serlo. Vamos a ver qué dice lo que sigue, Romanos 1 del 26 al 32. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Muchas gracias. Realmente es muy fuerte este texto. No vamos a leerlo en profundidad, sí los invitamos a leerlo, Romanos 1 del 26 al 32. Hay un ejemplo que yo creo que no es taxativo, pero es bastante numeroso, en donde hace referencia a aquellos que quedaron atestados de toda injusticia, aquellos que fueron entregados a todo esto porque ellos abandonaron en primer lugar a Dios, entonces Dios los entregó a todo esto, pero realmente es tremendo. O sea, habla de mujeres que se entregaron a su lascivia, hombres que se entregaron a su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, diferentes tipos de avalar la fornicación, la perversión, la perversidad, la injusticia. Luego sigue haciendo mención, porque sabemos de que pecado es pecado, no hay uno más grande que otro, sigue haciendo mención, habla de maldad, habla de personas con avaricia, personas llenas de envidia, personas que cometen homicidios, que generan contiendas, que hacen engaños, malignidades. Es un montón, gente soberbia, gente altiva, inventores de males, desobedientes a los padres. Fíjense cómo mete a todos dentro de una misma bolsa
pero porque es así. En nuestro evangelio, digamos, el pecado es pecado, si está mal, está mal. Entonces, si todo esto es contrario a la verdad de Dios, va a estar mal, y punto. Sea cual sea, cometas una cosa o cometas varias. Y me llama mucho la atención en el final, porque dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, a ver, perdón, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces a mí me llama la atención, porque si bien dice no solo las hacen, dice que también se complacen con los que la practican. Vendría a ser un grupo de gente que no solo peca, porque realmente peca, sino de que festeja ver a otros pecando. Y eso es preocupante, eso es gravoso, es bastante doloroso que hoy en día esté existiendo. Y realmente si yo me pongo a pensar, bueno, cuánta gente, incluso cristiana, sale a festejar de otras personas que terminan cometiendo este tipo de pecados. Sale a festejar por ellos, porque ellos sí pueden hacerlo. Eh, Llamativo, no, yo creo que nos tiene que llamar a pensar. Entonces, en resumen, Romanos 1 del 26 al 32 dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, las hacen igual y se complacen en hacerlo. Y se complacen también en los que lo practican. Eso es llamativo. Ahora, queremos cerrar con Romanos 2. Yo sé que el estudio es sobre Romanos 1, pero Romanos 1 terminó recién. Y terminó fuerte, terminó condenando, o sea, la ira de Dios cae sobre todo los que hacen injusticia de este modo, olvidando la verdad. Entonces queremos ver un poquito cómo sigue, porque esto es una carta, en realidad no fue dividida por capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo Pablo en el capítulo 2 sobre esto. Vamos a ver los 3 primeros versículos y terminamos. La semana que viene, si Dios nos lo permite, vamos a ver ya a fondo Romanos 2, o sea, cómo sigue en realidad todo esto y qué sigue diciendo, si sigue habiendo condenación, si hay diferentes expresiones en relación sobre esto, ya lo veremos. Pero bueno, vamos a leer en Romanos 2 del 1 al 3, qué es lo que sigue diciendo la carta sobre esto. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Bien, muchas gracias. Es bastante interesante acá porque sigue sobre lo mismo, pero invierte un poco el esquema. Lo que dice es: todos estos que abandonaron a Dios fueron entregados y la ira de Dios se está desatando sobre ellos, sin ningún lugar a dudas. Pero, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre. Lo que quiere decir acá es, no nos enfoquemos solo en ellos, enfoquémonos también en vos que los estás juzgando y que posiblemente estés cometiendo alguno de estos pecados al igual que ellos. Entonces, mucho cuidado, porque ahora ya sabés de que la ira de Dios cae y recae sobre estas personas. Por lo tanto, no te comportes de la misma forma. Y vos que juzgás, fíjate a ver si no estás haciendo lo mismo. Entonces es como que agrega algo más. No son todos estos, sino por eso decía que no es taxativa. Son todos estos, pero sino también los juzgadores que terminan siendo hipócritas, esos juzgadores hipócritas que también pecan. Fíjense, el resumen vendría a ser este. Ahora ya sabés. Ahora ya sabés, no tenés excusa. Hombre, mujer, quien esté viendo, quien leyó la carta, quien sabe del tema. Ahora ya sabés, no tenés excusa. Y en lo que juzgás a otro, te condenás a vos mismo, porque haces lo mismo que ellos hacen. Y fíjense que habíamos dicho que la lista era larga. Por ejemplo, desobedientes a los padres. Está en la misma lista que homicidas. Está en la misma lista que soberbios, está en la misma lista que avaros, está en la misma lista que inventores de males. Está en la misma lista.
está en la misma lista que aquellos que pecan y hoy en día nosotros lo entendemos como un pecado más grave o más grande. Está en la misma lista. Entonces, mucho cuidado con eso, con juzgar y no ver lo mismo que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros entonces? Porque acá cierra estos versículos del capítulo 2, del inicio del capítulo 2, básicamente diciendo: ¿piensas, hombre, que escaparás del juicio de Dios? O sea, vos que lo juzgás, ¿crees que vas a ser libre también de su juicio? Nos llama a la reflexión. Entonces, si sabemos que el juicio de Dios es según verdad, ¿qué podríamos hacer nosotros? El consejo principal es: vivamos con la verdad de Dios y no con la mentira del mundo, ni con las medias verdades del mundo posmoderno de hoy en día. ¿A qué conclusión podemos llegar con todo esto que acabamos de leer? Nosotros sabemos que Jesús es la verdad. Está el texto que dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús es la verdad. Vivamos con esa verdad. Entonces, que nosotros que podamos hablar de Él, de Jesús, como lo hacía Pablo al inicio de sus cartas, como lo hizo, por ejemplo, en Romanos 1, que lo leímos al principio, del 1 al 5. No hace falta que lo volvamos a leer, los invitamos a volver a leerlo o a retroceder este video. Pero eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, realmente. O sea, queremos ser parte de los que sufren la ira de Dios, aquellos que fueron entregados a todo esto. Yo creo que no. Ahora, ¿tenemos que andar juzgándolo sin mirar lo que hacemos? Tampoco. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Bueno, vivamos en la verdad de Dios. Y Jesús es la verdad. Vivamos en ese entorno. Manejémonos como se manejó Pablo al escribir Romanos, al iniciar, al empezar, al presentarse. Entonces, ¿cuál sería esta conclusión? Que la verdad, o sea, que Cristo, que la verdad esté de continuo en nuestra boca y nuestra fe se divulgue por todo el mundo. Que estemos dando gracias a Dios en todo momento y orando los unos por los otros. Finalmente, que podamos estar también predicando de su gracia. Fíjense que eso es todo lo que Pablo explicó, todo lo que Pablo en realidad demostró, porque la vida cotidiana de él se desarrollaba de esa forma. Él les contaba que oraba por ellos, que daba gracias a Dios porque la fe de ellos se había divulgado por todo el mundo, hablaba del amor de su nombre, hablaba de que recibimos la gracia, hablaba de la obediencia de la fe. Entonces, que todo eso lo podamos desarrollar. Entonces, tenemos que hablar de Él, sabemos que Jesús es la verdad, tenemos que hablar de Él, entonces que podamos hablar de Él, como lo hacía Pablo al iniciar sus cartas, que la verdad esté de continuo en nuestra boca y nuestra fe se divulgue por todo el mundo, dando gracias a Dios y orando los unos por los otros y predicando de su gracia. Así que bueno, Dios los bendiga, este es el final, esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes y bueno, vamos a hacer una oración final. Tomen de la mano y tengan a su lado, 28 minutos, bastante bien, y digamos: Padre, te damos gracias por este día más de vida, te damos gracias por este día más de bendición, de amor, de ayuda y de protección, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder reconocer que Jesús es la verdad, que vos sos la verdad, que la verdad de Dios es inmutable, que pese a lo que haga el hombre hoy en día y todo cambie, las leyes cambien, vos seguís siendo Dios y tu verdad sigue siendo tu verdad, vos no cambiás. Entonces, que podamos honrar eso, Señor, para no quedar dentro de este grupo, aquellos que te abandonaron, que no te glorificaron, que no te dieron gracias, que intentaron ser sabios en su propia opinión, que abandonaron tu verdad para buscar su propia verdad. Que no seamos de ese grupo, Señor. Que por nuestro lado podamos alabarte, glorificarte, hablar de tu gracia, hablar de tu evangelio, hablar de Cristo, hablar de Jesús, dar testimonio, que nuestra fe se divulgue por todo el mundo. Eso te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te damos gracias por todo, Padre, y te seguimos adorando. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de compartir este mensaje. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder enfocarnos en ti, Señor, a poder multiplicar también nuestra fe, Señor, que podamos hablarles a los demás de Jesucristo, Señor, sin juzgar, sin mirar la maldad de los demás, Señor,
poder llevar tu palabra, poder llevar tu mensaje y que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre amado, te damos por todo. Bendice a cada una de las personas que estén viendo este video, Señor, bendice a sus familias y te rogamos que sigas ayudando a nuestras vidas también. Gracias, Padre, te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, les mandamos un saludo muy grande. Nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Eso va a ser solo si Dios quiere. Y bueno, que Dios los bendiga. Bendiciones. Chau, chau. Bendiciones. Chao, chao.